Sean bienvenidos todos ustedes, mis queridos hermanos, en esta mañana para continuar con los estudios del esoterismo gnóstico, para estudiar, para platicar, para poder nosotros intercalar, poder nosotros hacer de este espacio algo trascendental para nuestras vidas en relación al gnosticismo. Tengan en cuenta ustedes que hemos venido haciendo unos estudios de una obra extraordinaria que fue escrita por el venerable maestro Gargacuchines. Para aquellos que le conocen, para aquellos que no le conocen, fue discípulo directo del maestro Samael, y pues a nosotros lo que nos interesa es relatar aspectos relacionados a sus enseñanzas, a lo que él escribió en una obra extraordinaria sobre historias, anécdotas de la gnosis en el siglo XX, ¿no? En la era de Acuario. Y yo quiero pues de hecho que todos ustedes al acompañarnos, al hacer partícipes de todo este diálogo que estamos realizando, ya con esta tercera parte, en la cual vamos a hacer un estudio un poco analítico, reflectivo, ¿sí? Un poco profundo, ¿no? En lo más que podamos cada uno de nosotros, sobre un capítulo que el maestro escribe en esta obra, Trabajos en el Summum Supremum Sanctuarium. Para aquellos que estudian la gnosis o están ingresando en los estudios gnósticos, tengan en cuenta que existió un templo, físicamente existió un templo, por allá en los años de 1950, 1960, 70, parte del 80, y es un templo conocido con este nombre Summum Supremum Sanctuarium. Es un templo que fue dirigido en la construcción por el maestro, con la ayuda de todos sus discípulos, con personal de la Sierra Nevada, y este lugar pues de hecho cumplió una misión extraordinaria, tanto física como internamente en esa época, para el desarrollo de numerosos misioneros nacionales, internacionales, para ser la base fundamental o punto de luz para el desarrollo pues de otros templos, de santuarios, de templos sagrados, de preparaciones, de maestros, iniciados, etcétera, etcétera. Este lugar, lo que sabemos es que en este momento se encuentra en estado de llinas y pues está totalmente alejado de las manos de aquellos que quieran profanarle, ya que pues está en los mundos superiores. Y nosotros pues solo queremos compartir historias, enseñanzas que están escritas por maestros, en este caso por el maestro Gargacuchines, que para muchos pues lo amarán, lo deben querer mucho como maestro, y tal vez algunos otros pues no sientan lo mismo. Sin embargo, pues no se trata de maestros o no maestros, lo que se trata es de estudiar un poco las enseñanzas, las historias que se encuentran en relación a este extraordinario templo Summum Supremum Sanctuarium. Y comenzamos en este momento, y espero pues los que tengan alguna pregunta, inquietud, la realicen en su momento cuando demos pues la palabra, o cuando ustedes sientan que hay necesidad de preguntar. Así que vamos a comenzar estudiando este aparte, y dice lo siguiente: como ya dijimos, la primera Navidad se celebró en el templo de la Sierra Nevada en diciembre 24 de 1952. Asistieron todos los hermanos de la Sierra, sus familiares y algunos gnósticos de distintas partes de la costa y del resto de Colombia. Se dio lectura al primer mensaje de Navidad, el cual se publicó en el libro Gnosis siglo XX. Yo creo que ustedes deben recordar ese librito de color azul, ¿no? En plena montaña y bajo la roca se abrió este templo de misterios. En los comienzos se llegaba a él mediante un camino de 800 metros de distancia, desde la casa del peregrino, arrandanos de los árboles y bejucos de la jungla. Más tarde abrieron los hermanos de la Nevada otro corto camino, más o menos de unos 200 metros, con un pequeño banqueo, dice por acá, camino de herradura, en la montaña. Para llegar al templo lo hacíamos cantando el belilín,
debido a que los peligros que nos acechaban. Le pregunté al maestro, ¿por qué los maestros de la Logia Blanca ordenaron este templo en ese desfiladero tan peligroso? Y me contestó, los templos de misterio siempre quedan al borde de un precipicio, o se llega. Dice aquí, o se llega a ellos o se rueda al abismo. Por eso esta senda es para hombres y mujeres de telema, voluntad de acero. Eso lo hemos escuchado muchas veces y al parecer así es, que los grandes templos se encuentran en un despeñadero, dice, en un filo, dice el maestro, y alrededor hay un profundo abismo, ¿verdad? Así, al parecer los templos que están físicamente en este momento internamente aparecen así, por algo lo dice el maestro. Dice aquí lo siguiente, en plena montaña y bajo la roca se abrió este templo de misterios. En los comienzos se llegaba a él, dice el maestro, de forma bastante compleja, ¿no? Sin embargo, los hermanos de la sierra se dieron cuenta de que entre ellos había uno que no cantaba el belilín y le preguntaron, ¿por qué usted no canta el belilín? Y él contestó, porque temo que yo sea uno de esos magos negros de que habla el maestro y me eche yo mismo a rodar por ese desfiladero. Anécdota, hermano, cosas que la gente pensaba por lo complicado que era ese lugar donde estaba el templo. Más tarde, cientos de peregrinos pasaron por aquel camino lleno de peligros, entre culebras, arañas venenosas y alimañas de la montaña, y jamás tuvieron percance alguno. En el templo nos dio el maestro cátedras inolvidables. Conocimos acerca del nirvana, se nos instruyó sobre los pralayas y mahambataras, noches y días cósmicos, los que el maestro explicó más tarde en varias de sus obras y enseñanzas. Se nos instruyó sobre las vestales de los templos. Desde allí se hicieron curaciones sorprendentes y se lanzaron al mundo grandes cadenas de ayuda a través de peticiones a la venerable Logia Blanca para hacer curaciones en el templo de Alden. Años después aparecieron médicos fallecidos hacía algún tiempo, haciendo grandes curaciones y operando internamente. Allí pudimos ver seres inefables como las 7 potencias, los señores del karma. Invocamos ángeles inefables, arcángeles, serafines, querubines, virtudes, potestades, tronos, denominaciones, dioses inefables. Se hicieron peregrinaciones llenas de mística y fervor. Allí varios iniciados cargamos la pesada cruz de la iniciación, mientras los hermanos de la Nevada hacían cortejos y coro de oraciones y peticiones, para ayudar a aquellos iniciados a transitar por el estrecho camino de la iniciación de cada uno de ellos. Algunos perseveraron y los más huyeron despavoridos. Muchos varones que llegaron a la maestría por el recuerdo de sus iniciaciones, no por el sistema de recapitularla, es decir, de repetirla y vivirla en carne y hueso, cayeron y rodaron con sus seguidores. Miren qué parte tan extraordinaria, ¿no? Qué maravilla es esto, muchachos, en relación a todo esto que nos relata el maestro. Uno, para llegar a ese pequeño templo, pues de hecho, pasando por peligro de alimañas, culebras, etcétera, tenían que cantar el belilín porque las fuerzas ocultas, negativas, ¿sí?, las fuerzas opuestas a la Logia Blanca, pues de hecho atacaban para que eso no se diera, para que pues no tomara fuerza ese templo. Aparte de eso, pues dice el maestro, cientos de peregrinos atravesaron esos caminos, ¿sí?, sin ningún daño, lo atravesaron para ir a ese templo extraordinario, en el cual el maestro, aún peor en su momento, pues
recitaba cátedras extraordinarias sobre los pralayas, mahamvataras, ángeles, potestades, divinidades, maestros, y cuántas apariciones se hicieron a través de invocaciones en forma física, ¿no? Como lo nombra aquí el maestro, dentro de ese recitar de divinidades de la parte de los ángeles, arcángeles, querubines, potestades, dominaciones, etcétera, etcétera, que es extraordinario, ¿no? Maestros de medicina, divinidades, señores de la ley, tomaban forma como lo relatan ciertos iniciados en ciertas obras al hacer invocaciones a divinidades supremas, las cuales se aparecían, se mostraban físicamente. Qué maravilloso todo esto. ¿Alguna pregunta? Pues no como pregunta, sino digamos como una parte, una fuente, que tantas personas queriendo buscar en ese momento tan difícil, en caminos tan inhóspitos, queriendo buscar una enseñanza inefable, y ahorita que se tienen todas las comodidades para estudiar una enseñanza y pues aprender lo que nos dejaron los maestros, no somos capaces. Así es. No, le buscamos todo el momento, pero es que no tengo tiempo, pero sí me puedo ir al cine, no tengo tiempo para aprender, para leer un libro, pero sí tengo tiempo para ver televisión, el partido de fútbol, otras cosas, y entonces ahí lo espiritual ha quedado como a un lado, como en segundo plano, decirlo de esa manera. Y pues el maestro Samael, como avatara, él nos dejó todas estas enseñanzas que él tomó de varios maestros y que nos facilitó toda la escena, porque nos estamos dando cuenta a través de esta vivencia del maestro Garga Cuchines que la ida a recibir enseñanza no era fácil. No. Era bastante complejo. Bastante complejo y como tú lo dices, pues muchos hemos aceptado el gnosticismo, el camino. Muchos, como lo dice por ahí en la parte que les leía, huyeron despavoridos, ¿sí? Tomaron camino porque no aguantaron. Realmente aquí lo que hay es que aguantar, pero trabajando, no aguantar reprimido, porque el que aguanta reprimido tarde que temprano protesta, reniega y se va y hasta ataca a sus propios maestros, ¿ok? Así que todos estamos dados para que este camino se dé, se desarrolle en cada uno de nosotros. Aquí hay algo interesantísimo que continúa y dice lo siguiente: en el Templo de la Nevada, como lo llamaban los colonos de la Sierra Nevada, hicimos ayunos cientos de estudiantes. Allí hubo ayuno de días, solo pan y agua. El iniciado Kefren fue uno de ellos. Cuando salió de allí, les pidió a los hermanos del templo chocolate, huevos, arepas, lo cual le causaría daño. Sí le daban, pero él insistió y los otros, por tratarse de un doctor, le obedecieron y le dieron lo que pedía y casi se muere por intoxicación. Imagínense, 40 días de ayuno y él salió fue con ganas de comer, ¿sí? Y le dieron comida, no aguantaron, no se abstuvieron de darle alimento y pues casi se muere. Afortunadamente, dice, los hermanos de la Nevada conocían plantas y medicinas naturales y le salvaron la vida. Cuando me comentaron, les ordené jamás volver a darle a los peregrinos alimentos fuertes, sobre todo a aquellos que hicieran ayunos tan prolongados. El ayuno de 40 días se lo ordenó Samael a Kefren para que pudiera controlar el intelecto muy desarrollado en él por tratarse de un abogado estudioso en su ramo. También hubo ayunos de 9 días. Cuando yo pasé por uno de esos ayunos, los primeros 5 días fueron tormentosos para mí. Sentía hambre, soledad y ruidos cavernarios. Del 6º en adelante se terminó el hambre, tormentos y ruidos. Por el contrario, sentía gran lucidez y experiencias inefables. Un día cualquiera me visitó el maestro con su vestidura
de peregrino, pantalón azul, camisa de mangas cortas, una toalla al cuello y su bordón palo a manera de bastón. Traté de contarles sobre los ruidos de la naturaleza sentidos por mí en aquel ayuno y no me lo permitió. Eso es secreto, me dijo, y solamente tú tienes derecho a conocerlos. Por esto, esta sabiduría es hermética. Las experiencias por las cuales pasamos no son para contarlas. A los hermanos de la senda los vendan para que no puedan ver internamente. Debido a que salen a contar esas experiencias, del conversón no gustan en la tierra ni en el cielo. Vean pues, ¿cómo la ves? Del conversón no gustan. Entonces uno encuentra que muchos tienen una experiencia y arrancan a contársela a uno y al otro. Y se la cuentan que al amigo, se la cuentan que al misionero, se la cuentan que a la mamá que no es estudiante gnóstica, y resulta que todo eso se convierte en un problema para la persona, porque pues primero que todo los demás no le van a creer por más extraordinaria que haya sido la experiencia, y aparte de eso, pues lo cegan a uno para que no pueda traer los recuerdos nítidos de lo que le muestran por ahí en los mundos internos, ¿verdad? Dígame. Profe, en cuanto a lo de las experiencias, por ejemplo, el maestro Samael pues cuenta algunas de sus experiencias. ¿A qué se debe que él las contara? Pero es que es muy diferente, porque el maestro Samael cuenta sus experiencias porque tenía que contar muchas de sus experiencias por tratarse de ser el evangelista, el avatara, ¿sí? Por tratarse de quien da el quinto evangelio, y pues tenía que poner parte de sus experiencias vividas en sus obras, para que nosotros los estudiantes gnósticos nos entusiasmemos, nos motivemos y nos demos cuenta que hay un camino trazado, ¿no? Y él dejó ese camino trazado para que cada uno tengamos nuestras propias experiencias. Es extraordinario también saber que el maestro Samael, pues a muchos discípulos que les escuchaba sus narraciones, a través de sus propios sueños, él les orientaba, les guiaba, para que ellos pudieran pues avanzar más rápido. Por eso en la parte que leíamos hace un momento, dice el maestro que ellos pedían ayuda a los maestros, a la logia blanca, pedían ayuda para los iniciados, para todo ese pueblo, para todos esos hermanos que estaban trajinando el camino, para que fueran asistidos, ayudados, para que pudieran lograrlo. Por eso es que en este camino hay que pedir, ¿sí? Para otros. Uno no pierde en pedir ayuda a otros, para que avancen, progresen, para que les vaya bien en su trabajo esotérico. Enseñar la gnosis es ayudar a otros, y quien ayude pues será, como dice por ahí la palabra, benditamente ayudado. Dice aquí lo siguiente: en aquellos días felices, nuestras vestiduras eran las del alma de cada iniciado. Yo comencé con una túnica carmelita, café en leche, por ser un bodhisattva caído y vuelto a la senda. Más tarde usé capa de igual color y después un manto o cuadros parecidos a un tablero de ajedrez, de color blanco y negro. Este manto lo llevaba sobre la cabeza hasta los hombros y media espalda. Así cumplí misión en varias ciudades de interior de Colombia, entre las cuales recuerdo Pereira, Calarcá, Montenegro, Armenia y otras. Estas ciudades, queridos compañeros, ustedes que nos están escuchando a través de este espacio esotérico, estas ciudades colombianas, para aquellos que no la conozcan, nosotros hemos recorrido estas ciudades, conocemos y hemos hecho misión en ellas. Estas ciudades colombianas, el maestro Gargacuchines, imagínense, en esa época las caminó. Y estamos hablando de hace tantos años, cuando estas ciudades eran pequeñas en su momento, considero, ¿no? Ahora veamos lo que sigue. Mientras el estudiantado estaba compuesto por el personal de la Sierra Nevada, todo iba bien. Más tarde fueron entrando estudiantes de varios lugares de Colombia, Venezuela, Panamá, etc.
Las cosas cambiaron porque esos nuevos hermanos se molestaban porque aquello de las vestiduras no les parecía pues como tan favorable que algunos las llevaran puestas y ellos no, ¿verdad? Y como aquellas vestiduras pues eran mandatos de acuerdo a los grados iniciáticos, pues aquellos estudiantes al ver esas vestiduras, pues ellos querían también tener aquellas capas, turbantes y mantos que ellos o los iniciados del templo estaban colocándose en su momento. Entonces dice el maestro, la logia blanca ordenó entonces uniforme para el estudiantado gnóstico. Y este uniforme es el uniforme que se conoce en la actualidad por los gnósticos, que es túnica azul cielo, cordón blanco y sandalias negras, ¿verdad? Todos los que conocemos pues sabemos que así es. La mayoría, dice el maestro, usó sandalias blancas y persistieron con ellas hasta que al fin, después de muchas amonestaciones, se establecieron las sandalias negras. Así que, como dice el maestro, lo último que se blanquea son las sandalias. Y muchos querían tener las sandalias blancas y no las querían retirar. Y es lo último que se blanquea, ¿no? Así que tengámoslo en cuenta. Desde el año de 1979 se otorgó túnica blanca para los funcionarios de la iglesia gnóstica, cordón con borlas y sandalias blancas y crucifijo con cadena de hierro. Sobre la cruz de madera el crucifijo de hierro. Para ellos, dice aquí, para los maestros, espada al cinto. Esta norma regirá en todos los países donde se establezca la iglesia gnóstica dependiente del Patriarca II y sucesores en el orden teocrático dependientes del Sumum Supremum Sanctuarium y el movimiento gnóstico cristiano universal. O sea que esto es algo general donde haya iglesia gnóstica, ¿no? O sea que cumpla los parámetros de la iglesia gnóstica. O sea que los movimientos gnósticos, diferentes iglesias y grupos tienen derechos acerca de la gnosis, en base a ella, tienen pues el derecho y también la obligación de tener igual la indumentaria como lo explican acá. ¿Sí? De forma respetuosa, ya no como antiguamente que capas, mantos y todo eso, no. Color establecido para todos. ¿Listo? Sí. Bien. Dice acá, el maestro continúa, qué interesante, dice, en el templo de la Nevada se han dado y librado tremendas batallas, las cuales no podemos relatar, pero otras sí. Recuerdo que en el año de 1953, estando en el templo con toda la hermandad, vio el maestro en visión de Dios y nos relató la visita a Colombia de un papa romano distinto a Pío XII, quien entonces dirigía al catolicismo romano. Papa visitante al que vio llegar a una ciudad colombiana. Esa gran ciudad era Bogotá, que la veía transformada respecto a cuando él la había abandonado allá por el año de 1945, y sobre todo que la veía hacia el futuro. Esta profecía se cumplió como 20 años después con la venida de Pablo VI a Colombia. Efectivamente, Bogotá era ya una gran ciudad diferente a lo que era por los años 43. También supimos la predicción de que en la Tercera Guerra Mundial el Vaticano será bombardeado por potencias orientales, pero el Papa de ese entonces habrá salido del Vaticano y se habrá trasladado a una gran ciudad de Suramérica. Cuando se construía, dice el maestro acá, cuando se construía el templo bajo tierra, operamos primero en un saloncito de 4 metros de largo por 3 de ancho. Imagínense lo que era eso, pequeñito. Así comenzaron, ¿sí? Todo comienza con pequeñas cosas que luego se convierten en cosas gigantescas, ¿no? Cambiamos, dice aquí,
cabíamos muy pocos estudiantes y el altar ocupaba 1,5 metros para ritualizar. El maestro Umbeor ordenó ampliar el salón, y cuando el salón llegó a 5 metros de largo por 4 de ancho, casi se viene abajo debido a los cientos de toneladas de tierra y árboles que tenía encima. Los hermanos, ante el peligro inminente de hundimiento, ponían tablones para sostener el techo, y para sostener los tablones ponían vigas de madera fuertes, pero era tanto peso que las vigas que sostenían en forma improvisada el techo se hendían por la mitad, e igual cosa los tablones. Ellos llamaron al maestro Umbeor para conjurar el mal. El maestro concurrió, se metió en medio de aquel peligro y aceleró el trabajo para evitar que el techo se derrumbara. Él pedía a Kitichi, dios de la tierra, para trabajar con los gnomos y pimeos, elementales de la tierra. Invocaba a la bendita diosa madre del mundo, madre naturaleza, y el techo amenazaba de venirse a tierra. Yo cantaba, dice aquí el maestro, yo acababa de llegar, muy cansado porque el recorrido para el ascenso lo hacíamos a pie, 9 horas de ascenso. Los hermanos me comunicaron, maestro, Medina, sí, perdonen ustedes, es que uno siempre dice maestro Gargacuchines, pero aquí dice, o le decían a él, maestro Medina, ayúdenos a sacar al maestro del templo que se está hundiendo y lo va a aplastar. Me fui con ellos y al ver al maestro en peligro de muerte, también me introduje al templo y con él hicimos peticiones a los dioses elementales. Los hermanos cortaban árboles gruesos, los cuales arrancaban desde la montaña, los ponían de refuerzo y estos se abrían de par en par. Fue una lucha tremenda porque el maestro no salía de aquel peligro y yo no quería dejarlo solo, y esto aumentaba el desespero de los hermanos. De todos los hermanos luchando, ¿sí? Todos los hermanos desesperados porque se van a morir ahí aplastados con todas esas toneladas de peso, pero no salían y oraban pidiendo a los dioses y elementales de la naturaleza que pues no derrumbara el templo, tal vez todo el sacrificio que habían hecho, y es un lugar que ya había sido observado clarividentemente que era el punto exacto donde debía quedar el Summum Supremum Sanctuarium. Por algo pues yo considero que el maestro se introdujo en él para trabajar, ¿no? Para que no se derrumbara. Dice que al pensar que iba a perder a sus 2 maestros, o sea, todos estaban desesperados al pensar que iban a perder a sus 2 maestros, sí, al maestro Samael y al maestro Medina, como le decían. De pronto el maestro dio un alto. Todos, dice acá, todos paramos nuestros trabajos y salimos con él. El techo no siguió derrumbándose y nos comunicó: la orden es tumbar la montaña que hay encima, ¿no? Tumbar la montaña que hay encima del templo. Después sacar la tierra a pico y pala y más tarde armar en concreto el techo en forma de bóveda y luego cubrirlo nuevamente con la tierra sacada, sembrar arbustos pequeños sobre el techo. O sea que el maestro se dio cuenta que tocaba, sí o sí, pues ya hacer algo más sofisticado, ¿no? Algo más, diríamos, fuerte, ¿no? Algo que realmente diera para muchos años, y pues es hacer el espacio, el hueco, romper y luego construir en concreto. Ya que pues al haber construcción solo como tipo túneles de donde se saca pues material como el carbón, como las piedras preciosas y todo aquello, ¿verdad? Aquellas minas las organizan espacios en madera, ¿no? Para sostenerlo con ciertas maderas. En este caso, sobre los templos, pues no ocurre ya lo mismo.
Los templos que hay en la actualidad todos son hechos así con este consejo del maestro. Rompen y arman en concreto, hacen una placa de techo para prevenir pues que haya derrumbe posteriormente, y ese derrumbe puede a generar peligro de la vida de aquellos feligreses. Así que desde ahí comenzó el cambio del templo del Sumum Supremum Santuarium. Dice aquí el maestro lo siguiente: cuando se llegó el tiempo de cubrir el techo del templo, recurrí a un amigo arquitecto y constructor de experiencia en el ramo para que me hiciera el proyecto. Mi amigo demoró en la entrega de los planos y proyecto, y en vista de la demora, uno de los hermanos del templo pidió a los maestros de la Logia Blanca ser dirigido internamente por ellos. Se trató del hermano Ignacio Amortegui Balbuena, abad del templo y arzobispo primado de Colombia, ya fallecido. Y los hermanos le mostraron en visión de Dios cómo debía ser el techo: 14 metros de largo por 6 de ancho. Bueno, al menos ya pasó de 3 por 4, ¿no? De 4 por 5 ya pasó pues a 14 de largo por 6 de ancho. Ya ha quedado una cosa mucho más interesante el templo y para recibir más personal. ¿A la actualidad qué pasó con el templo? Lo que sabemos que el templo en este momento pues allá eso quedó abandonado, ¿no? Después de que hubo fuerza sobre la parte de los ejércitos del monte y todo aquello, pues eso pasó a otra dimensión, eso quedó allá en la naturaleza. Dice aquí lo siguiente: y el proyecto resultó igual al proyecto que hizo el arquitecto amigo. La única diferencia consistía en que el croquis del arquitecto, las varillas de enchufe en las paredes, tenía en la punta un semicírculo para pasar otra varilla de 1 pulgada por entre todas ellas, darle seguridad al techo. Al hermano le pregunté al hermano Ignacio sobre el sistema de que las varillas eran rectas y entraban en las paredes. Me contestó, primero tenemos costo, y segundo, la seguridad del nuestro está en los cientos de toneladas que lleva encima el techo. Así no lo levanta nada jamás. ¿Sí? Yo creo que el maestro pues colocaba palabras textuales habladas con el abad del templo, el señor, ¿verdad? El señor Ignacio Amortegui Balbuena, quien era pues el abad del templo, y bueno, creo que lo escribe tal cual como lo hablaban en su momento. Dice aquí el maestro: el templo siempre permanece resguardado por serpientes venenosas que no dejan pasar a los propios hermanos que quieren visitarlo sin permiso del abad del templo. ¿Ok? Ellas obedecen al guardián del templo, quien les ordena abandonar los túneles de entrada, y ellas obedecen al mandato y se esconden sin dejarse ver. Yo mismo he presenciado estos acontecimientos sobrenaturales. Todo el personal del templo, en cuyos alrededores existen muchas serpientes, cuando se encuentran con una, no la matan, sino que le ordenan cuidar el templo, y ellas moran en sus alrededores. Cuando yo cumplí el ayuno de 9 días y 9 noches en el templo, y estando con el venerable maestro en la Nevada, fui visitado por varias serpientes. Hablé con ellas y supe de su misión. Conocí la guardiana, de unas 6 pulgadas de diámetro y unos 10 metros de largo, color verde con manchas oscuras y blancuzcas. Vea qué extraordinario, ¿no? Qué extraordinario porque se puede hablar con esos elementales.
y eran elementales de serpientes, víboras, ¿sí? Elementales extraordinarios cumpliendo una misión de protección ahí al templo, ¿sí? Todas esas alimañas, tarántulas, culebras, etcétera, todas estaban pues alrededor de ese lugar dando su protección. Qué maravilloso esto, qué maravilloso saber que todo esto es posible y que uno puede hacer diálogo con un elemental, no solo por decir culebras, sino caballos, una vaca, con un buey, con un toro, con una cabra, ¿sí? Una oveja, porque esos elementales tienen su lenguaje e internamente en ese mundo elemental, pues puede haber una comunicación directamente con ellos. Y digamos, para tener esa comunicación, pues obviamente se necesita, digamos, de todas estas prácticas que nos enseña el maestro. Otro estado de conciencia. Esa parte digamos, de estar conectados con la naturaleza y de poder ayudar, por decirlo, a estos hermanos menores, ¿sí? Sí. Para que ellos nos puedan, digamos, ayudar en el momento que nosotros los necesitemos. Así es, el respeto a ellos. Sí. ¿Por qué hay que matarlos? No, simplemente déjelos ir. ¿Por qué va a matar uno a las culebritas? ¿Qué le han hecho a uno? Deje que se vayan. Recuerden la anécdota por ahí del señor que mataba a toda culebra que se atravesaba. Y el maestro le dijo que tenía una cuenta pendiente con esos elementales, que le aconsejaban no matar las culebras. Y el señor no hacía caso, hasta que alguna de ellas salió a su camino y lo mató. Y él, conocedor de hierbas mágicas para contrarrestar el veneno de la serpiente, y no pudo curarse él mismo después de haber curado a tantos de la picadura de la serpiente. Dice aquí el maestro: en el altar del templo hay unas alas de oro que regaló un hermano de don Reinel Flores, destacado gnóstico de Corinto, Cauca. Esa pieza pesa unos 60 gramos. En una ocasión un joven que se salió de la gnosis y vivía con su familia en la Sierra Nevada, se propuso robar ese objeto sagrado. Trató de entrar al templo a la medianoche y no lo dejaron entrar las serpientes guardianas del templo. Además de los ruidos que salían de la tierra, se llenó de terror y regresó. Esto lo contó a familiares del templo, que son gnósticos. Quién sabe cuántos otros salieron con el mismo propósito y fracasaron. Ese templo puede ser visitado 4 veces por año por los discípulos gnósticos inscritos como tales con carnet de miembro. Vale la pena notar que los primeros carnés que se otorgaron quedaron sin valor, que ya fueron renovados y los antiguos anulados. No obstante, muchas personas que renunciaron a la iglesia y al movimiento olvidaron devolver el carnet de miembro y con ellos han entrado a causar daño en lugares distintos al de su residencia. Algunos periodistas y locutores de radio nos han propuesto que se les invite para hacer reportaje en ese santo lugar, tomar fotografías, darlo a conocer al mundo, pero siempre hemos negado esa petición. En una ocasión le autorizamos a un buen amigo personal para que entrara únicamente al túnel junto con dos de mis hijos, y la orden era andar nada más 20 metros. Y por haber pasado un poco más de los 20 metros señalados, regresó con una mortal tarántula en la barba poblada que tenía. Si hubiese insistido más en su curiosidad, la araña lo habría picado. La historia del Summum Supremum Sanctuarium comprende cientos de anécdotas interesantísimas que no podemos divulgar en obras impresas, pero que sí hemos relatado en terceras cámaras. Este templo bajo tierra ya ha entrado en estado de jinas para el mundo profano, para que ellos no puedan verlo. Qué interesante, ¿no?
Qué bonito todo esto. Una realidad de donde comenzó una magia extraordinaria en el siglo pasado, una gran obra, una gran misión que comenzó en esas tierras de la Nevada, ¿no? Como le llamaban aquellos colonos. ¿Qué dicen ustedes? Profe, pues teniendo en cuenta pues todo lo que ha dicho acerca de las enseñanzas, digamos, viniendo a este tiempo actual. Sí. ¿Por qué, digamos, no es permitido que, por ejemplo, bueno, no en todos los grupos, pero en la mayoría, no es permitido que, por ejemplo, el del grupo X ingrese, pues siendo miembro del grupo X, sí, ingrese, digamos, a una enseñanza del grupo Y? ¿Sí? Ok. O sea, ¿por qué no es permitido? Bueno, aquí hay algo interesante y me parece que la pregunta suya es muy buena. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos gnósticos que pues ellos han tenido como una reserva, ¿no? Como que se protegen en relación a que pues no aceptan ingresos de otros estudiantes de otras instituciones. Hay unas instituciones que sí aceptan de que a sus santuarios ingresen estudiantes de otras instituciones, de otras cofradias. Por ejemplo, la iglesia gnóstica, la que hay en estos momentos, dirigida o formada por el maestro Lakshmi, se sabe que a ella no ingresan de otras instituciones, hasta que no pasen por una primera cámara, hasta que no se consagre, hasta que no pues acepte la institución tal cual como está trabajando desde los años 80 hasta estos momentos, pues no ingresa. Y puede ser de otra institución pues reconocida, pero no le dan el paso así como que dentro de una. En cambio hay otras, por ejemplo de la iglesia patriarcal como le dicen, y ella sí recibe a hermanos de otras cofradias. Y hay otros que no reciben porque no aceptan a otros. Digamos, Pero ¿eso es por organización interna? Es organización interna, es forma de trabajo interno. De alguna otra manera pues se evitan desórdenes, se evitan cuestiones, ¿verdad? Que se traen de una institución a otra. Considero que debe ser eso. Y pues es respetable, porque cada institución pues trabajará como considere, ¿no? Todo es que pues trabajemos de acuerdo a los principios y hagamos bien las cosas internamente en cada santuario. Eso es algo fundamental. Y hablando, digamos, de la parte interna, en la parte interna como seguidores o practicantes del gnosticismo samariano, nosotros podemos integrarnos con otros. Con otros sí, total. Nosotros podemos integrarnos con otros hermanos gnósticos. Si una institución dice que es prohibido y que no acepta que un hermano gnóstico, un grupo gnóstico de tal institución vaya a asistir a una reunión de otra institución, pues ya es cuestiones de leyes y normativas, reglamentos de ellos. Pero yo considero que no es un pecado compartir con los hermanos gnósticos. Eso no lo va a llevar uno al abismo, el compartir, el conocernos, ¿sí? El intercalar conocimiento, pues considero que no tiene, pero cuando se le prohíbe a un estudiantado gnóstico que vaya a otro lugar, que vaya, escuche una reunión, que vaya a una asamblea donde están invitando gnósticos de diversas instituciones y se prohíbe que no vayan, pues yo considero que ya es una cuestión como propia de esa institución que puede ser un poco extremista o fanática. Pero bueno, comencemos aquí. Me parece que sus preguntas están muy interesantes. Dice por aquí algo interesante que continúa ya sobre este aparte. Dice el maestro: uno de los más trascendentales acontecimientos que se verificó en el Summum Supremum Sanctuarium fue el advenimiento de Samael, hecho ocurrido el 27 de octubre de 1954, 9 años antes de la entrada de Acuario. Era que comenzó exactamente el día 4 de febrero de 1962 entre las 2 o 3 de la tarde, que se inició con un eclipse de luna. Recuerden ustedes que esto fue algo verídico en esa época del 62, donde pues había un fenómeno, un eclipse de luna, donde hubo un alineamiento de planetas
y esto fue pues realmente algo extraordinario. Fue la fecha que el maestro Ahum Beor había profetizado muchos años atrás, diciendo que a partir de esa fecha, de ese momento, de ese eclipse, de esa alineación planetaria, iniciaría la era de Acuario. ¿Ok? Ahora, dice algo por aquí interesante. A las 2 de la tarde del día 27 de octubre de 1954, nos reunimos con Ahum Beor, los hermanos del templo y 11 maestros de misterios menores y mayores, entre los cuales recordamos los siguientes: Ahum Beor, Gargacuchines, Joani, Paconder, Sun Sun Dum, Sanfragarata, Pavoni, Andrés, Litelantes, Kefren, Mon, Sancario Correnza y Tarón. El maestro Ahum Beor fue acostado sobre una mesa dura. Se hizo una gran cadena alrededor de él y al poco tiempo, tanto el maestro Ahum Beor como los que lo defendíamos comenzamos a recibir ataques de todo orden. El iniciado de mayor grado era Joani, Juan de Patmos. ¿Recuerdan ustedes a Juan de Patmos de las Sagradas Escrituras? Cuando los ataques recrudecieron, Joani dio orden a los maestros presentes de esgrimir las espadas y así lo hicimos. La ceremonia duró 4 horas y en el transcurso de ella el maestro Ahum Beor quedó muerto. Esto nos llenó de terror a todos los que presenciábamos la ceremonia. Asistieron los maestros de la Blanca Hermandad. Samael impartió órdenes. Gran tensión nerviosa nos sacudía a todos. Las fuerzas tenebrosas cubrieron con vendas negras a varios miembros de la cadena para que no pudieran ver ni traer recuerdos. Al fin, después de 4 horas de lucha, se movió el cuerpo del maestro y se obtuvo el advenimiento de Samael. Gran alegría sentimos todos simultáneamente, gritamos, triunfamos, triunfamos. Música inefable se oía en los mundos internos. Alegres campanas anunciaban el advenimiento. Cuando el maestro despertó, preguntó: ¿dónde me encuentro? Y luego dijo: me siento doble. ¿Qué me sucedió? Y se tentaba la cabeza. Desde ese mismo día notamos mayor lucidez en sus ideas, en sus enseñanzas y conceptos. Algo grandioso había sucedido en todo su ser. Por ello hoy celebramos con gran regocijo esta magna fecha, 27 de octubre, para que los pueblos de la tierra recuerden la fecha del advenimiento del nuevo Redentor, del quinto ángel del Apocalipsis, del Avatara de Acuario, Samael Ahum Beor. Qué extraordinario esta fecha para los gnósticos, ¿no? Todos los gnósticos sabemos que esta fecha es importantísima para nosotros. 27 de octubre de cada mes, 27 de octubre de 1954, fecha magna en la cual se encarna la fuerza de Samael en aquel bodhisattva conocido como Ahum Beor, y grandes fenómenos ocurrieron en ese transcurso, en esas invocaciones, en esas cadenas, en ese desarrollo de 4 horas que sucedió todo este proceso crístico que venía a tomar forma humana para venir a continuar la enseñanza, la entrega de un evangelio, de una síntesis de sabiduría, de una ampliación de conocimientos ocultos, magistrales, que venían pues de hecho a ayudar a la humanidad, que venían a servir a la humanidad, a guiar a la humanidad, a mostrarle el camino a miles y miles de iniciados, a ayudar a todos y cada uno de nosotros para poder caminar por el sendero de la más alta iniciación. Un camino, una enseñanza dada para la humanidad que quiere despertar, una enseñanza dada para la humanidad que quiere hacer una obra, y también una enseñanza dada para aquellos que deben conocer sobre Gnosis y que después no reclamen el no haberla conocido, el no haberla recibido en el mundo físico.
Qué extraordinario para los gnósticos, 27 de octubre de 1954, y que lo celebramos a través de los ritos sagrados como es la misa gnóstica, y todos y cada uno de estos estudios esotéricos, gracias al venerable maestro Samael y a su Bodhisattva Aún Beor, que vino a dar su vida, que vino a sacrificarse por una humanidad. Así que, mis hermanos, hasta aquí concluyo pues de hecho esta parte, y considero que esto es extraordinario para todos nosotros los estudiantes gnósticos, ¿verdad? Qué extraordinario para todos los que vamos por este camino, y pues quiero desearles a todos ustedes a partir de este momento lo mejor de lo mejor, y espérenme pues de hecho en una cápsula más, espérenme en un espacio más en el cual pues vamos a relatar ya pues un último conversatorio, un último espacio esotérico de estudio sobre estas historias maravillosas, donde tocaremos aspectos relacionados con el venerable maestro Garga Kuchines en su proceso iniciático, que nos inspira a seguir firmes en ese camino que nos corresponde a cada uno de nosotros. Así que en el próximo estudio hablaremos sobre la parte iniciática del venerable maestro Garga Kuchines, para concluir pues todo este espacio de estudios y anécdotas de la gnosis en Acuario, ¿sí? En el siglo XX. Para todos ustedes les deseamos lo mejor, paz inverencial.